La segunda parte de la brújula la voy a introducir con una lectura. Cientos de personas con enfermedades de la sangre como la leucemia necesitan un trasplante de médula ósea para curarse. Ser donante es un acto voluntario, libre, gratuito y solidario. Aumenta las posibilidades de los pacientes que necesitan un trasplante de células, porque el 75% de los enfermos no tienen un donante compatible en su familia y deben recurrir a un donante no emparentado. Hoy en La Brújula conversamos con Cristina Sarantonelli, quien hace años ya está abocada a lo que es el trabajo en las campañas de donación voluntaria de sangre, y con Andrés Otino, quien hace muy poquito fue convocado para este acto de altruismo y de solidaridad y que justamente había quedado anotado en el 2019 en una de esas campañas que se realizan en nuestra ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy contenta. Bueno, Andrés, la verdad que fue una notición, incluso lo compartió tu tío en plena colecta de los bomberos, porque fue muy cerquita en la fecha, ¿no es cierto? Sí, estaba en Buenos Aires cuando ocurrió la colecta. La colecta creo que fue el 21 y yo doné el 19 de mayo. Claro. Bueno. Vos estabas viniendo, una cosa así. Sí. Bueno, quiero que nos cuentes cómo fue que te convocaron, cómo fue ese momento, incluso desde cuándo fue que vos te anotaste. Bueno, yo me anoté en el 2019 en una colecta que precisamente hace el hospital junto con bomberos. Uh-huh. Me anoté al donar sangre, estaba la gente del INCUCAI donde también me pregunta si estaba dispuesto a dar médula, lo cual acepté en ese momento. Bueno, pasaron los años. Yo la verdad que ya no lo recordaba. Y a mitad de marzo fue que me llegó un mensaje de INCUCAI diciéndome que me tenía como donante registrado de médula, que estaba la posibilidad de ser compatible con un paciente que lo estaba necesitando. Ahí me preguntan si estaba dispuesto a recibir una llamada más informativa, que en esa llamada me confirman y me recuerdan que me anoté específicamente en una campaña en Carcarañá, claro, de bomberos voluntarios del hospital, y si todavía tenía la disposición de donar, ya que habían pasado los años, y lo cual acepté. Sí, le dije, vamos a ver cómo es esto. ¡Qué sorpresa! Sí, totalmente inesperado, es algo totalmente inesperado, porque ya pasaron, te digo la verdad, pasaron 7 años de que me había anotado, y bueno, no es cualquier llamado. Es un llamado bastante importante, digamos, de alguien que la está pasando mal. Seguro, muy movilizador, me imagino. También, sí, re movilizador. Sí, fueron semanas. En el momento que sabe que va a salvar la vida a otra persona. ¿Cómo fue tu respuesta? ¿Cómo fue cuáles fueron esos primeros momentos y cómo fue el proceso? Bueno, a partir del primer llamado, que fue donde se me informó de que estaba la posibilidad de ser compatible con un paciente, en este caso ya me avisaron que era un paciente del exterior, se me pasa un folleto informativo en el cual me dice no te apures con la decisión, se lee primero lo que te pasamos, dentro de 2 o 3 días te vamos a volver a llamar, te vamos a explicar todo otra vez y vos ahí ya me vas a dar una decisión un poco más asertiva. Bueno, leí el folleto informativo, efectivamente a los 2 o 3 días me llaman, me explicaron ya en palabras, digamos, todo lo que yo había leído, me preguntaron si todavía seguía con la voluntad de donar, lo cual le dije que sí. A partir de ahí, bueno, me dijeron que se iban a poner en contacto en mí un par de días después para coordinar un examen de sangre, el cual me sacaron sangre en el Hospital Británico, en el banco de sangre, que fue 3-4 días después de esa llamada. Fue todo bastante rápido, se fue dando. Bueno, fui al Británico, me sacaron la sangre, la cual ya iba para estudio. En este momento era como una preselección. Bien, había otros por ahí candidatos parecidos que se los estaba teniendo en cuenta también. Después obviamente eso va ya por una compatibilidad
es totalmente exacta. Claro. 10, 12 días después de ese examen de sangre, me confirman en Kukai que ya habían llegado los estudios de Suecia, unos estudios que se hicieron en Suecia, donde ya me dejaban como el principal candidato a la donación. Ahí me preguntan si tenía planeado algún viaje al exterior o algo en el lapso de 2 meses, porque era algo como que ya se estaba dando de manera muy urgente. Lo cual, bueno, no tenía ninguno de esos planes. Le confirmé. Bueno, y yo creo que por ahí este es el momento más importante y el momento de quiebre en el que vos decís que sí, que aceptás, porque a partir de que vos decís ese sí, después de esos exámenes que ya te dejan como el principal candidato, es ahí cuando se le avisa al receptor de que encontraron un donante y que tiene una esperanza de vida. Ay, sí. Esa por ahí es la parte más conmovedora y es el sí. Por ahí el sí absoluto que más compromiso me tocó dar, digamos. Seguro. Además, me imagino que uno debe pensar, ¿será un niño? ¿Será un adolescente? ¿Será una persona grande? Porque vos por ahora no sabés de quién se trata. Por ahora no. Sé que es un paciente del exterior, un adulto. No sé si es hombre o mujer. Pero bueno, eso lo voy a saber a partir de la fecha de donación, a partir de un año. O sea, yo calculo que a fines de mayo estaré sabiendo la identidad de esta persona. Qué bárbaro. Si es que el paciente quiere. Obviamente hay normas de confidencialidad bastante específicas en estos casos, que la persona, el receptor, puede no aceptar querer saber su donante. Hay que entender también esas cuestiones, hay factores muy psicológicos también grandes. Sí, seguro. Que bueno, hay que entender que también esa persona, quién sabe lo que viene arrastrando hace tiempo y quiere desentenderse totalmente cuanto antes de toda esta situación. Lo cual no habría motivo de enojo o nada, hay que entender también la otra persona. Uno esto lo hizo por una voluntad de ayudar. Seguramente. Bueno, también estaba pensando, digo, con qué seriedad uno cuando se hacen estas campañas, con qué seriedad se hace ese registro, que a lo mejor uno lo hace sin pensar, decir quiere ser donante, sí, y fíjate todo lo que conlleva y con qué seriedad se hacen esos registros, ¿no es cierto? Sí, esto es optativo. O sea, cuando vos donás sangre, te preguntan por una vez, porque vos te tenés que registrar solamente una vez, ya quedás registrado en el INCUCAI, pero vos podés decir que sí o vos podés decir que no. Tal vez a veces reaccionamos sin pensar lo que podemos llegar a hacer. Que esa donación, lo importante que es. Por eso queremos resaltar este trabajo, resaltar como Diego Barizón, que también hace un tiempo donó. Son cosas que te movilizan interiormente, que te dicen, bueno, pero hay gente buena, hay gente que así como donan sangre, también están decididas a dar vida a la otra persona mediante un trasplante de médula. Bueno, estaba pensando también en qué responsabilidad, qué fue lo que cuando te asesoraron y que te contaron, vos me decías que te hablaban también de que una vez que decidías la otra parte, la otra cara de la moneda, el tema del tratamiento del paciente. Bueno, eso una vez que ya te confirman como el principal donante y vos aceptás, ahí entra en juego la otra parte, que obviamente está muy bien informada en el folleto que me pasaron y que después me lo recalcaron el primer día que fui a los exámenes médicos. Hay que tener en cuenta que al confirmar eso, el paciente ya entra en un proceso bastante duro, el cual que lo preparan para la donación. El proceso para recibirla. Para recibir la donación, perdón. Sí. Entonces, durante 15 días previos a lo que es la donación, porque se hace la donación e instantáneamente ya lo trasplantan, en una cuestión de horas ya la persona está trasplantada. Bueno, la persona 15, 20 días antes entra en un proceso bastante duro donde le duplican o hasta triplican la dosis de quimio o rayo, donde la persona obviamente puede no soportar el tratamiento y puede morir, digamos. Claro.
Por eso hay que tener en cuenta el momento de decidir la verdadera voluntad que tenés de dar. Sí, porque ese trasplante es vital en ese momento, después de ese tratamiento tan duro, ¿no es cierto? Bueno, como me han explicado la gente de allá, lamentablemente hubo casos de que gente de que durante esos días se bajó, se arrepintió en último momento. Bueno, hay que tener en cuenta lo que estás haciendo. Sí, terrible, porque sabes, la persona después que te están atacando el organismo con tanto tratamiento, con un tratamiento tan duro que después se te arrepienta el donante, terrible. Es que básicamente, Leo, que mueve eso es la voluntad firme de dijiste que sí, listo, dale para adelante. Bueno, quiero que nos cuentes, también cómo fue ese proceso cuando llegaste, cómo te esperaron, qué estudios tuviste que hacerte, todo lo que te implicó ese momento. Bueno, antes de los exámenes médicos clínicos, que no son más que unos exámenes básicos, que se busca que estés en buen estado de salud, previo a ese me sacaron sangre otra vez, que ya era para hacer un estudio en conjunto con la sangre del receptor. Un estudio mucho más complejo, que fue el que termina de definir todo, absolutamente todo. En Buenos Aires hice los exámenes clínicos, el cual me dio todo bien, que fueron 1 día y medio de exámenes en el Hospital Alemán, ahí en Buenos Aires, en Recoleta. Y después de eso, unas semanas después, donde ya me confirman la fecha de donación, ya pasaría a lo que es la preparación para la donación, que fueron 5 días de inyectables de Fligastrim. Que Fligastrim es una medicación que hace que se estimula la médula, produce mucho más de lo que normalmente producís y busca abrir la porosidad del hueso, por así decirlo, para que salga la sangre. Claro. Entonces la máquina separadora al momento de la donación es más fácil separarla. Claro. De acuerdo al proceso de extracción que yo elegí, que fue por aféresis. Aféresis. Que ese consta de una vía. Por una vía sale la sangre. Esa vía va a la máquina separa la médula de la sangre y por otra vía la sangre vuelve a entrar. Por dura. Ajá, mira. Como si fuera un suerito. Claro, y si no, ¿qué otro método? Y el otro método es de la punción. La punción ya es un método un poco más extremo, digamos, requiere otras medidas y un par de días más de anestesia total. Claro, un par de días más de internación porque, requiere anestesia total y otros estudios. Ya no se hace, me parece mucho. No, ya no está muy... La punción es en la... Muy activo. En la a lo mejor fosa ilíaca, sí. Porque no todos los huesos tienen médulas. Ajá, mira. ¿Me entendés? Hay ciertos huesos. Claro. En cuanto al pago, vos me decías que fue todo a cargo del INCUCAI. Sí, exactamente. La logística que maneja INCUCAI, la verdad que es perfecta, te lo puedo decir así. Días antes del examen médico que fui, ya me mandaron los boletos de avión, tanto de ida como de vuelta. Yo llegaba, sea en el caso de no pueden fallar en eso y se ve que lo tienen totalmente aceitado. Sea el caso, llegado a Ezeiza o a Aeroparque, había ya un chofer esperándome, el cual, me dejaban en el hotel. También un hotel muy importante allá de Buenos Aires. ¿Vos estabas con barbijo? No. O sea, vos estabas relacionado con el resto de la gente que viajaba, todo vida, sin barbijo, sin nada. Fue una vida absolutamente normal. Claro, está bien. No, porque a último momento se puede agarrar algún virus, alguna bacteria y... Claro, sí, tenés razón. Y traba todo. Pero bueno, si no lo hacen es porque... Claro. Y desde el hotel hacia la clínica era el traslado interno con móviles del INCUCAI, con las chicas que estaban encargadas de esto, que me iban a buscar y me traían de vuelta al hotel, y un chofer de vuelta al aeropuerto. Claro, sí, tiene una logística. Yo recuerdo haberle hecho una nota al doctor Perichón, que no sé si sigue estando en Cudayo, en Rosario. Sí, me parece que no. Bueno, como sea, pero contaba cómo era la logística para los órganos. Sí, o sea, fuera parecido.
también, imagínate que eso tiene que llegar en horas, no pueden quedarse un órgano esperando porque está el otro esperando para ser trasplantado. Bajan del avión, salen las... Y tienen horas de duración. Ambulancias. Sí, es increíble. Con policías, escoltado, todo. Qué bárbaro. Bueno, la verdad que un orgullo. Un orgullo argentino, realmente. Sí. Contame cómo es la médula ósea. Cuando te mostraron, no te mostraron. La médula ósea la vi. ¿Lo muestra? La médula ósea la vi cuando la tenía encima de la cama, que estaba la máquina extrayéndome. Es una sustancia un tanto gelatinosa, podría decirse, sí. de un color marrón. ¿Cuánto duró ese proceso? Bueno, yo tuve la fortuna de estar mucho menos de lo estipulado. Es un proceso que aproximadamente y normalmente dura 6 horas. Yo estuve 3 horas. En 3 horas se pudo recolectar lo que necesitaban, que fueron 200 mililitros. Bueno, así que resta en unos días quizás, o en un par de meses ya enterarte a quién fue tu médula, a quién fue que quizás le haya salvado la vida. Sí, y me estaré enterando, calculo que a fines de agosto. Ya estaré teniendo novedades de cómo salió la persona esta del tratamiento. Fíjate que estaba pensando, Cristina, que importante que es, bueno, toda la gran organización que hacen ustedes año a año varias veces, bueno, en el hecho de concientizar, y que la verdad que es un proceso que tienen todo pago, que no es tanto, sí, a lo mejor ponerse unas inyecciones antes, bueno, obviamente te implica algunas cosas, pero fíjate que con un pequeño sacrificio, qué gran acto de amor se puede hacer, y la importancia que es el registro dentro de las colectas. Por supuesto. Y bueno, a eso apuntamos y le incentivamos a la gente para que siga donando sangre, para que nosotros 2 veces al año hacemos las colectas. Las hacemos acá en Carcarañá, que también es re fácil para, ¿no es cierto? Para que no tengan que viajar. Claro. Pierden un ratito de su tiempo, que no es perderlo, es darlo en amor. Y en base a eso salen las grandes operaciones y las grandes cosas, como hizo Andrés. Sí. Las grandes donaciones. Que de última, si uno quiere decir no puedo o no quiero. De hecho, en Carcarañá hubo una persona que no pudo viajar y le tuvieron que decir que no quería. Después se arrepintió, pero bueno, claro, sí, se nadie puede. Te va a decir nada. No, nadie te va a decir nada. Y bueno, solamente con una unidad de sangre que donés, podés ya registrarte como donante de médula ósea. Bueno, una conclusión de parte tuya. Una conclusión, la verdad que fue una experiencia única, digamos. Me tocó hacerlo a mí esta vez. La verdad que una experiencia única, enriquecedora en muchísimas cuestiones. Tanto personal hasta espiritual. Un hecho totalmente... Muy pocas veces tenés la posibilidad de hacer un acto totalmente altruista, digamos, como este. Y la verdad muy contento de poderlo haber hecho. Obviamente espero que la persona que recibió la donación que yo hice le salga bien, y el que se anotó, el que está anotado, si en su momento le toca hacerlo, que lo haga, que sea consciente obviamente de los procesos, y cada vez que dice que sí, porque hay una vida dependiendo del otro lado. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestra brújula. Espero que hayan disfrutado de estos temas, que son un poco para pensar, un poco para reflexionar y también para conocer un poco más. Será entonces hasta la próxima semana.